Bueno, vamos entonces a continuar. Este que está acá es Charles Manson. Nosotros el día de hoy lo que vamos a hacer es entender un poquito más el por qué los asesinos seriales actúan de tales formas, pero vamos a hacerlo en una distinta metodología. Parte de lo que me encantaría que hagamos es que cuando vayamos revisando o viendo cada uno de los asesinos seriales, recordemos 4 o 5 áreas importantes de las que hemos aprendido. Una de ellas es la criminología, ¿verdad? Lo que forma o lo que es la base de la criminología como tal. Entonces, esa va a ser como la primera área de importancia. Ahora, cuando nosotros vamos escuchando lo que los asesinos seriales hicieron y vamos entendiendo qué es lo que forma la criminología, vamos a tener la capacidad de empezar a desmenuzar, ¿verdad? Cada uno de los actos y cada una de las cosas que estos asesinos seriales cometieron. Desmenuzarlas me refiero a ir haciendo como un análisis del perfil. Cuando vamos viendo el perfil, recordamos que tenemos que ver la parte psicosocial, la parte de dónde creció la persona, ¿verdad? Cuáles fueron sus enseñanzas y adicional a eso tenemos que comprender también cuáles fueron los posibles maltratos o las posibles áreas en las cuales el asesino o la persona tuvo pues carencias o situaciones conflictivas. Ahora, apartando esta situación o viendo desde el punto de vista de formar un perfil o un análisis, estas dos cosas serían las primeras. Ya la tercera vamos a pensar un poco más en la psicología criminal. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos pensando en las distintas áreas. Entonces, voy a poner por acá y vamos a empezar me gustaría y espero que si tienen por ahí un papel y lápiz, vamos a hacer como un ejercicio, que este es el que nos va a ayudar muchísimo en el aprendizaje. Vamos a hacer el ejercicio desde el punto de vista de criminología, ¿verdad? Desde la persona que vamos a ir exponiendo. Luego de eso vamos a ver desde el punto de vista del perfil criminal. Luego lo vamos a ver desde el perfil psicosocial y después vamos a expandir un poquitito en el perfil de psicología criminal. Entonces vamos a ver las tres áreas, ¿ok? Voy a ponerlo igual acá en el chat para que todos lo tengamos. Entonces vamos a ver primero un poco, analizar sobre el perfil criminal. Luego vamos a ver la parte del perfil, luego el perfil sociológico y luego vamos a ver el perfil desde el punto de vista de psicología criminal. Entonces, bueno, por acá les puse un poquito cómo lo vamos a ir haciendo y ya vamos a empezar con la exposición como tal. Quisiera saber antes de iniciar, ¿alguien sabe de algún asesino serial? ¿Tiene algún conocimiento? ¿Alguien que quiera compartir alguna cosa con respecto a las áreas en las que ustedes están o qué han escuchado? ¿Han podido expandir en el área de asesinos seriales? ¿Han estudiado un poco sobre el tema de criminología más a fondo? Vamos a ver si hoy se me quedan calladitos y si no, pues tal vez entonces, pues seguimos. Pero la idea es que lo hagamos más divertido, así que si todos pueden compartir un poquito, vamos a ver. Están tímidos. Sí, Guayca, están tímidos. La vez pasada también los tenía un poco tímidos. Vamos a ver si vamos haciendo un poquitito más de interacción. La idea de las interacciones es porque quisiera que nosotros vayamos creciendo o creando, perdón, este pensamiento crítico. Entonces, por eso es la idea también de que ojalá tengan un papel y lápiz, puedan escribir, ¿verdad? Desde lo que vemos de los asesinos seriales, este tipo de perfilamiento, para que podamos unir todo lo que hemos venido aprendiendo. Pero bueno, vamos entonces a dar inicio con el primer asesino serial. Bueno, entonces cuando nosotros vemos los asesinos seriales, ya voy a compartir de nuevo porque quería verlos por ahí. Cuando nosotros hablamos de los asesinos seriales, vamos a ver que hay un gran contexto con respecto a lo que es el asesino serial y no solamente el contexto, sino que adicional a eso, nosotros tenemos muchísimas partes en las cuales se requiere un trabajo mucho más fuerte. Cuando hablamos de los asesinos, vamos a pensar en los tiempos de los 70, de los 80. Déjenme un segundo porque se está compartiendo, ¿verdad? Pero yo no veo nada, como que me lo quitó, pero sí estaba compartiendo. Denme solo un momentito. Ah, ok, ya vi que es. Ok, ok. Listo. Creo que ahora sí estamos bien.
Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de los asesinos seriales, tenemos que pensar aproximadamente los años 70, entre 60 también tuvimos algunas interacciones o algunas cosas que se dieron. Y de ahí, pues entonces vamos a ir pensando, y la vez pasada les mencionaba de que hay un documental en Netflix que les recomendaba ver. Y este se llama Mindhunter. Hoy lo traje un poquito más como ya visual para que todos podamos aprender y puedan incluso verlo, porque nos ayuda no solamente, es interesante en la parte del análisis criminal, pero también es interesante en la parte de comprender, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos enfrentamos en el día a día. John Douglas es una persona que en 1970, si mal no recuerdo, él se unió al FBI. Y yo les comentaba la vez pasada que en el documental se puede ver cómo él tuvo un montón de retos, ¿verdad? Inicialmente, él no tenía muchísimo apoyo, se unió a los 32 años, al FBI, entonces había muchos temas en términos de conocimientos, inseguridades que él tenía. Inicialmente él comenzó su carrera como veterinario, o al menos eso es lo que quiso, estudió veterinaria hasta que le llamaron o fue llamado a las Fuerzas Armadas y de ahí entonces trabajó en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y para entonces fue cuando le dijeron, mira, te gustaría, ¿verdad?, formar parte del FBI en la parte de una nueva sección o una nueva área de trabajo que es la de perfilamiento criminal. Y pues él con su conocimiento hasta el momento, ¿verdad? Lo aceptó porque era una gran propuesta. Entonces siguió con respecto a eso y de ahí empezó a trabajar en el FBI y ya vamos a ver un montón de historias bastante apasionantes con respecto a las teorías de perfilamiento criminal. Él trabajó 25 años para el FBI, luego se pensionó. Él es uno de los expertos más reconocidos en el mundo de asesinos seriales. Ha sido llamado en distintas ocasiones para dar consultoría o colaboración en distintos temas de asesinos seriales e incluso la película del Silencio de los Inocentes fue basada en él, en su historia. Cuando ya empezaron todas estas interacciones de asesinatos que eran diferentes, no era pues ese asesinato de calle o por un robo o incluso, ¿verdad?, un tema de violencia doméstica, sino que también ya empezaron a ver que habían una serie de asesinatos y que esos asesinatos además tenían características especiales. Entonces, él y sus colegas inventaron el término de asesinos seriales en los años 70 para describir a aquellos individuos o aquellas personas, ¿verdad?, que habían asesinado al menos tres personas en un rango de tiempo, ¿verdad? De que hay espacios entre cada asesinato y que adicional a eso había una motivación adicional de gratificación ¿verdad? Al asesinar o al cometer este tipo de actos. Ahora, Douglas como tal fue el pionero en el tema del perfilamiento criminal o perfilación criminal. Él, de hecho, creó muchos perfiles criminológicos de varios delincuentes que ahorita vamos a ver y que de hecho él pudo entrevistar como tal. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Por acá les dejo también, ¿verdad? Y lo van a ver ahí en las diapositivas una vez se las compartan. Él también tiene un libro, tiene aquí tenemos la serie de Netflix y sería pues bastante importante que lo veamos si queremos expandir en nuestro conocimiento de criminología y criminalística. Entonces, ahora vamos a ver qué pasó durante ese tiempo, cómo se dieron esos principales descubrimientos, qué fue lo que llevó a John Douglas, ¿verdad?, a que pudiera armar todo un perfil y pudiera no solamente eso, sino encontrarle un valor a nivel preventivo a todo este perfilamiento criminal. Bueno, vamos a ver que lo primero es él desarrolló técnicas que ayudaba a que ellos respondieran preguntas sobre su vida privada, sobre sus secretos. Entonces, cuando empezaba a preguntar, él inicialmente, para irme un poquito más atrás, lo que dijo fue, pues muchos de mis compañeros tienen muchísima trayectoria conociendo asesinos de distintas, verdades, de distintos ámbitos o en distintas formas que ellos cometían sus delitos, pero yo no conozco. Entonces empezó a tratar de buscar cómo ir a entrevistar. Entonces de ahí fue cuando él dijo, ok, ¿cómo tengo que entrevistar yo a un asesino en serie para poder obtener información? No sé cuántos de ustedes han visto, tal vez algunos de los documentales o cosas que tengan que ver con asesinos en serie. Muchas veces los asesinos en serie, cuando estamos en una entrevista, lo que hacen es prácticamente burlar al entrevistador. Entonces, y es parte de su manipulación. Se recuerdan lo que habíamos visto, ¿verdad? Las sociopatías, del trastorno antisocial, que es más conocido como la psicopatía. Entonces, de ahí es cuando él dijo, no, necesito encontrar, porque a él le sucedió. Entonces, en las primeras interacciones que él tuvo bastantes retos para obtener información y poder comprender qué había pasado.
Entonces de ahí es que dijo, bueno, pues entonces voy a tener que actuar totalmente, ¿verdad? Sin ninguna emoción y voy a tener que crear una empatía falsa hacia lo que ellos hicieron. Y aquí es donde se empieza a hacer súper más complejo, porque imaginémonos que vengan y nos diga alguien que aparte de que le cortó la cabeza a su madre, pues violó la cabeza. Entonces, es el mostrar esa empatía en ese momento y el mostrar pues eso, ¿verdad? Esta expresión totalmente objetiva e imparcial es muy, muy difícil. Y de hecho ahorita vamos a ver qué pasó con John Douglas a través del tiempo después de trabajar en todas estas cosas. Entonces lo que hacía era, bueno, primeramente tratar de preguntarles, no reaccionar, en tener esta empatía. Segundo, encontró y esto es muy interesante porque hay teorías de psicología que dicen que cuando esto ya vamos al crecimiento o a la educación en los niños, no sé cuántas veces, ¿verdad? Un niño que se enoja y cuántas veces nosotros logramos calmarlo solo con el hecho de agacharnos hacia su mismo nivel y hablarle al niño. Eso es porque hay un tema de trasfondo psicológico, no hay un tema solamente de una autoridad o alguien que va a criticar o va a regañar, sino que hay un tema de crear esa empatía y esa relación. Cuando John Douglas empezó a experimentar que era importante que estuviera en una silla más bajita, ¿verdad? De una silla donde él no fuera protagonista, sino que el psicópata fuera el protagonista, empezaba a tener muchísimo más interacción porque ellos tenían esta posición de dominio. Entonces, de ahí empezó a hacer todos los análisis de cómo manejar, ¿verdad?, el perfilamiento y este tipo de personalidades. Entonces, cuando él empezó a descubrir eso, en uno de sus descubrimientos a través del tiempo, fue que tenía que buscar una forma en que el antisocial o el psicópata o el asesino en serie, como lo queramos llamar, tenía o necesitaba poder volver a ver hacia algún lado cuando estaba expresando algo que era incómodo, lo que tenía que ver con todo el lenguaje corporal. Entonces empezó ahora a ubicar esa silla hacia el lado donde los asesinos seriales pudieran ver hacia la ventana o hacia los barrotes o alguna forma en la que no tuviera que tener un contacto directo con John Douglas en ese momento. Después de haber hecho todos estos descubrimientos, pudo encontrar, ¿verdad?, la manera de obtener información. Y ahí es donde empezamos con una parte que es bastante impresionante de Douglas. Él lo que hizo fue que se dio cuenta que al llevar la grabadora y a llevar papel y lápiz, los asesinos seriales reaccionaban. No les gustaba o les consultaban por qué lo iban a apuntar. Y eso es algo que pasa mucho cuando yo estuve haciendo perfilamiento criminal, no necesariamente de asesinos seriales, pero sí en la cárcel de una de las cárceles de Costa Rica. Y uno tomaba notas, siempre hay preguntas de por qué está apuntando eso, a dónde va lo que está apuntando. Hay como un tema de resistencia, ¿verdad? A que esas cosas o esos comportamientos que ellos empiezan a compartir o abrirse sean pues divulgados de alguna manera. Y es contradictorio porque muchos de los asesinos seriales lo que buscan también es protagonismo. Entonces ahí es donde vemos un poquitito, ¿verdad? De estudiar cuál es la reacción y el por qué. Entonces lo que él hizo fue que para sus próximas sesiones dijo, no voy a llevar más ni la grabadora ni mi libro de notas, voy a escuchar. Lo que hacía Douglas es que se memorizaba todas las conversaciones y al llegar a su oficina todo lo transcribía para no olvidarlo. Lo hacía, pasaba noches, ahí lo pueden ver en el documental, pasaba noches transcribiendo todo lo que se le dijo con lujo de detalles. Él como que se subsumía dentro de la situación y trataba de llevarlo mayor para poder de ahí armar sus teorías. Entonces, de acá, ¿qué es lo que él empezó a descubrir? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que empezamos a notar y que ahí es donde venimos a poner en práctica súper fuerte, ¿verdad? Del otro ámbito de la criminología. Hasta acá hemos visto un poquito como las técnicas de perfilamiento. Esto es para la parte de perfilación criminal. Ya vamos a entrar un poquito a la parte de la criminología como tal. Entonces, cuando empezó a ver, ¿verdad? Y a tratar de hacer un análisis más certero sobre cada uno de las cosas que había encontrado, se dio cuenta que la mayoría de los asesinos seriales habían sufrido abusos de algún tipo, ¿verdad? O abandono en su infancia, en particular de sus madres. Uno de los detonantes de los psicópatas, sociópatas, y de nuevo, psicópatas es el término más conocido, pero a nivel de psiquiatría el término correcto es el trastorno antisocial de la personalidad, pero para términos más sencillos vamos a referirnos como los psicópatas o sociópatas. Una de las cosas que nosotros podemos ver a través del tiempo cuando
empezamos a armar estos patrones, a entender lo que han hecho todos, es que hay un abandono por parte de los padres. Cuando es por parte de la madre es mucho más fuerte el impacto y cuando es por parte del padre es igual de fuerte, pero se ha visto que los crímenes que se cometen son un poco más aleatorios. Cuando es la madre hay crímenes relacionados a la mujer, precisamente. Entonces, vamos a ir viendo unas diferencias en el perfilamiento. La mayoría o había sido, ¿verdad?, un bully o persona que hacía bullying o molestaba a los demás, o había sido abusado. Entonces tenemos siempre una u otra dentro de lo que es el perfilamiento de cada uno de estos. Adicional a eso, muchos o la mayoría han cometido crímenes de índole sexual porque les da una sensación de placer y de poder. Cuando tienen esa sensación de placer y de poder es donde viene totalmente, ¿verdad? Uno de esos rasgos de la personalidad antisocial viene y sale totalmente desinhibido. ¿Por qué? Porque el trastorno antisocial y los sociópatas, que fue lo que vimos en una de las clases de psicología criminal, lo que tiende a hacer es sentir, o lo que tiende a querer, es sentir esa sensación de yo puedo hacer lo que digo y yo soy quien mando. Entonces ahí es donde vamos viendo, ¿verdad? Que todo el perfil se va uniendo con muchos otros estudios que vienen a complementar este. Ahora, pues entonces vemos que un indicio común o algo que nosotros encontrábamos en común en todos estos, o en la mayoría de los asesinos seriales, es la crueldad hacia los animales. Incluso hay una, ahorita no recuerdo cuál de los asesinos seriales, pero hay uno de ellos que agarraba al gatito y lo estrangulaba. Entonces es súper triste ver ¿verdad? En sus documentales y todo cómo le causaba mucho placer, incluso mató al gatito de la hermanita, como para ver a la hermana sufrir, porque además de eso les causa placer el ver a los demás sufrir. Entonces, él fue identificando todas estas áreas en común en todos estos asesinos en serie. Y aquí vamos a ir viendo muchos de los que él incluso llegó a entrevistar. Douglas pudo entrevistar a Charles Manson, él pudo entrevistar también acaba de decirme el nombre, él es el que, ya lo vamos a ver, de hecho está de primero, creo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver un momentito, permítame porque este es el que quiero que vean primero, que es Edmund Kemper. Voy a poner el audio y me dicen si lo pueden escuchar, porfa. Soy americano y caí en la corrupción. ¿Sí escuchan el audio? Perfecto. Sí, ok, listo. Sí, Les voy se a poner escucha. este video. Gracias. Claramente. Este video vamos a ver a Edmund Kemper, que es uno de los que entrevistó Douglas. Vamos a analizar no solo el lenguaje corporal de él, sino que también vamos a tratar de nuevo poner en práctica lo que hemos aprendido de la psicología criminal y qué percibimos de él. Entonces, por acá les pongo para que podamos prestar atención. Este es un súper pequeño fragmento de una entrevista de hora y media para que podamos prestarle atención. Soy americano y caí en la corrupción. Uno presiente que será una víctima. Un nivel de inteligencia distinto. He querido matar a mi madre. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de objetos de los demás y los destrozaba junto con otros míos. Luego sentí como una necesidad de suprimir seres vivientes. Y comencé matando animales para terminar asesinando personas. Se apoderó de mí una extraña y terrible obsesión por matar y escapé de casa. Estuve viviendo en la montaña con mis abuelos hasta que un día los asesiné. Ya no podía vivir en la cima de aquella montaña porque la casa estaba en la cima. Temía que la gente lo dejase todo, mirase hacia arriba, vieran lo que yo había hecho y viniesen por mí. Yo estaba paranoico en aquel momento y sabía que si alguien hubiese subido y me hubiese mirado, simplemente le habría volado la cabeza. En una ciudad habría sido un asesino de masas a los 15 años. Habría matado hasta que me mataran. Nadie habría podido detenerme. Estaba agresivo y asustado, con las espaldas contra la pared. Yo era como un conejo que corre y va borrando el camino. Y un día de pronto ya no pude resistir y salí de aquella casa gritando y disparando. Lo soltaron y lo confiaron a la custodia de la única persona que necesitaba. Me entregaron a mi madre.
Aunque se había decidido que yo nunca volvería a hablar con ella, nunca. Ni nunca volvería a hacerle regalos de Navidad. Le dejaría en paz. Y no obstante, a mí no me gustaba oír lo que algunas personas decían de ella. Que acabó tranquilamente con 3 maridos. Con estas gafas puestas, iba muy confundida. Coche con este hombre. El Estado me ha convertido en mucho más creíble de lo que soy. ¿Escuchan el audio entrecortado? Mucho. Así es. Sí, No, hay, ahora no hay hay unas nada. partes en las que no se logra distinguir, como que no tiene una frecuencia y se traba mucho el video Ok, y no es también. el sonido de fondo porque es un video antiguo, tiene como una interferencia, ¿no será eso? O sea, se logra Es, entender. en algunas partes no tiene como la secuencia porque se va como trabando el video y el audio. Ah, ok. Vamos a ver qué será, porque yo acá lo escucho bien, entonces voy a ver si tal vez viéndolo fuera de la presentación, que a veces eso me ha funcionado. Denme un segundo. Ok. Vamos a verlo fuera de la presentación. Ok. Por acá. Ok, está. Déjenme Yo he y querido ya les matar a mi comparto. madre. Permítanme un segundo. Y vemos si eso nos resuelve la situación. Mm. Compartí YouTube directamente. Vamos a ver si escuchan mejor. Ahorita lo pongo por donde íbamos o me dicen por dónde tal vez perdieron totalmente, pero ya lo pongo por acá. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de objetos de los demás y los destrozaba junto con otros míos. Luego sentí como una... ¿Cómo escuchan el audio ahí mejor? Sí, es por estar dentro de la presentación, he notado eso. Mejor. ¿Dónde les empezó a dar problema? ¿Desde el inicio? ¿No? ¿O Sí, justo en el inicio como que se llegó a trabar un poco, pero había unas partes en las que sí se podía escuchar y ver bien. Ok, voy a ponerlo desde el inicio, pero me dicen si eso lo escucharon y lo adelanto, pero mejor lo pongo desde el inicio para que puedan escuchar toda la entrevista. Sí. Soy americano. Y ahí nos conocimos. No presiente que será una víctima. Acaba siendo un nivel de inteligencia de 106. He querido matar a mi madre desde que tuve 9 años. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de objetos de los demás y los destrozaba junto con otros míos. Luego sentí como una necesidad de suprimir seres vivientes. Y comencé matando animales para terminar asesinando personas. Se apoderó de mí una extraña y terrible obsesión por matar y escapé de casa. Estuve viviendo en la montaña con mis abuelos hasta que un día los asesiné. Ya no podía vivir en la cima de aquella montaña porque la casa estaba en la cima. Temía que la gente lo dejase todo, mirase hacia arriba, vieran lo que yo había hecho y viniesen por mí. Yo estaba paranoico en aquel momento y sabía que si alguien hubiese subido y me hubiese mirado, simplemente le habría volado la cabeza. En una ciudad habría sido un asesino de masas a los 15 años. Habría matado hasta que me mataran. Nadie habría podido detenerme. Estaba agresivo y asustado, con las espaldas contra la pared. Yo era como un conejo que corre y va borrando el camino. Y un día de pronto ya no pude resistir y salí de aquella casa gritando y disparando.
Lo soltaron y lo confiaron a la custodia de la Liga del Sur. Entregaron a mi madre. Aunque se había decidido que yo nunca volvería a hablar con ella, nunca. Ni nunca volvería a hacerle regalos de Navidad. Le dejaría en paz. Y no obstante, a mí no me gustaba oír lo que algunas personas decían de ella. Que acabó tranquilamente con 3 maridos. Con estas gafas puestas, iba móvil a las salidas de los colegios y a los estudiantes. Yo fui a un coche con este hombre. En esa parte ya se empieza como a trabar. Ok, El Estado me ha convertido ¿ahí? en mucho más creíble de lo que soy. Ya ahí se trabó. ¿Ahí cómo está? Ahí, hay unas partes en las que no se escucha y en otras sí, pero no tiene, o sea, no sabemos lo que dice lo anterior, no tiene la secuencia. Ok, voy a poner los subtítulos para que lo resolvamos, así tenemos la secuencia. Vamos a ver. Era un placer tan grande que a veces resultaba muy difícil controlarme. Sentado en la cama, con una cabeza cortada entre las manos, hablándola y mirándola, gozaba de tal manera que más de una vez estuve a punto de perder el sentido. Y me decía, estás loco. Pero añadía enseguida, si te das cuenta, es que no lo estás. Estás sencillamente contemplando una cabeza humana cortada. Tú has visto viejas pinturas que representan vikingos hablando con cabezas cortadas que llevaban metidas en una bolsa de piel. ¿Eso lo pudieron escuchar? Sí, Ok, es que esa parte ahorita la vamos a analizar. Y a las que yo conseguí en los años 72 y 73. Resultaba inevitable matar a navajazos y cortarle después el cuello a una joven inocente. Inocente en el sentido de que ella no esperaba que le ocurriera eso, es decir, que no hizo nada para que le ocurriera. La primera participó activamente en su muerte. Lo tengo fresco en la memoria. ¿Cuántos años tenía? 19. Y su compañera, que murió inmediatamente después, 18. Y no fue que me volviera loco. Lo que ocurrió es que mis ideas estaban bastante confusas. Deseaba llevar a cabo ciertos experimentos sexuales, o mejor dicho, buscarle complementos al sexo que pudieran satisfacerme. Una semana más tarde, asesinaba a mi madre. La mató con un cuchillo. Soy americano. Maté chicas americanas. Soy un ser humano y maté seres humanos. Y lo hice en mi sociedad. Ok, vamos a detenernos un poquito acá y voy a consultarles qué pudieron analizar con respecto al tema de criminología y qué característica pueden percibir en él. A ver, ¿quién viene primero? Voy a empezar a poner rifas, que salga así cualquier nombre aleatorio. Pueden ponerlo en el chat, no hay necesidad de que salgan, ¿verdad?, al micrófono ni nada. Solo quisiera ver qué identificaron de lo que hemos aprendido. Ninguno. Bueno, creo que Neri va a hablar porque dice conectando audio. Vamos a ver. Profe, de mi parte, Sí, perdón que no pueda habilitar mi vídeo porque ahí tengo afectado la pantalla. no te Pero preocupes. bueno, muy impresionante esto, ¿no? Y yo veo que es como una cuestión ascendente, ¿va? De algo muy pequeño a algo bastante grande, donde ya parece ser incontrolable, ¿verdad? No Ujú. sé si dependiendo del comportamiento del asesino, porque pues, nadie nace asesino, ¿no? Y menos asesino serial, ¿no? No sé si en algún momento hay opciones para que esto no tenga ese proceso tan dramático, ¿no? Ascendente, porque se ve él muy buena persona, como todo asesino. Es decir, yo veo como un proceso de deshumanización en él mismo, ¿no? Y por ende, pues,
la falta de sentimientos y falta de valores, y aunque pueda tener una muy buena educación, etcétera, etcétera, pero ya nada de eso importa cuando hay como un proceso irreversible. Ujú. Sí, y de hecho vos dijiste algo en lo que estás mencionando que ahorita lo vamos a reforzar con algo que dijo Douglas, porque es el tema de si el asesino nace o se hace, que es la pregunta, la gran pregunta de la criminología. Ismael, una consulta, y perdona que te pregunte a vos de nuevo, pero para ver cuál perspectiva tenés. ¿Vos percibís en él cuando habla algún tipo de remordimiento o empatía? Empatía principalmente, remordimiento ninguno. Ok. ¿Y empatía hacia qué? Hacia lo que está haciendo, porque como que no tiene sentimiento de culpa, ¿verdad? Es decir, Ujú, él se siente tranquilo comenzando, digamos, a quitarle la vida a animalitos y luego a seres humanos, ¿no? Y él se reconoce no como un animal, vamos a decirlo así, sino como un ser humano que quita la vida a otro ser humano. Como que llega al clímax o al clímax de lo que sería la carrera de un asesino serial. ujú. Muchísimas gracias, Ismael. Ya voy a tomar un poco de tu Lo, respuesta para expandir en algo que ya vamos a llegar. Veo una manita levantada. Buenas tardes, Magali. Buenas tardes a todos, compañeros Buenas y a la tardes. moderadora también. Herminda le llamo. Sí, mire, yo he visto muchos casos y he analizado porque he estado de cerca de personas que han sido asesinadas cruelmente. Me ha tocado por cuestiones, pues, a veces por amistades, a Ujú, veces por algún trabajo. Y una de las cosas que yo pude percibir de él es que él, su mayor problema que tenía mental, es problema mental, es que a él le molestaba que la gente cuestionara a su madre. O sea, ahí el cuestionamiento que le molestaba a él era de su madre y a tal grado que dice le afectaba que ella hubiese tenido 3 maridos. ujú, Entonces, ese lo convierte a él, ¿me entiende? En ese momento que a él le molesta, su ego personal. Entonces, empieza él a transformarse en un animal, porque él mismo dijo que se sentía como un conejillo perseguido ujú, y que corría y corría, o sea, él buscaba, pero pues de repente no se dio la iniciativa cuando muy niño para poder percibir, ¿me entiende? Lo que a él no le parecía que era correcto porque se sentía ofendido con lo que decían de su madre. Y ujú, la forma que fue buscando fue ese, el perfil que él fue buscando, pues ver hacer sufrir a otras personas porque él se sentía que él estaba sufriendo por lo que había pasado. No sé si en ese momento los maridos que tuvo la mamá, entonces sufrió maltrato o discriminación, humillación, no sé, pero eso le molestó a él. ujú, Yo pude percibir eso y he visto muchos casos de personas que me ha tocado de repente como ir a identificarlas en la morgue y he ujú, visto, ¿me entiende?, la forma que han sido asesinadas y tuve en 2 ocasiones de ver 2 personas que fueron con las mismas características que fueron asesinadas y una que quedó viva, que tenía también el mismo maltrato que tuvieron las víctimas, pero quedó viva. ok, Busqué en ese momento la forma de ir a hablar con uno de los detenidos, que era el que estaba incriminado, y fui al presidio para conversar con él, porque de cualquier forma se dio cuenta que yo andaba, ¿me entiende?, investigando. Y salí en un periódico que yo era la que andaba cuestionando y tuve que ir para poderlo enfrentar porque pues no sabía yo qué podría pasar el día que él saliera. Entonces tuve que ir allá y tuve que ir a hablar con él y me di cuenta de la personalidad de él en ese momento que en la forma que él actuó y la forma que yo tuve que actuar con él, ¿me entiendes? Para que él no se sintiera que yo era la que lo perseguía porque yo no tenía nada que ver en eso. Solamente que tuve que identificar a la víctima. sí. Y tuve que de repente decir, pues, lo que vi en verdad en ese momento. Ujú. Perfecto, Sí, muchas gracias, Herminda. Y ahí viene lo que acabas de hacer con ese análisis, es como uno empieza a armar el perfil criminal.
Vos tocaste en varios aspectos, tocaste el aspecto psicológico del asesino, tocaste el aspecto social del asesino y también en la parte de criminología con respecto al, ¿verdad?, el por qué podría haber actuado de esa manera. Cuando nosotros escuchamos, muchas gracias, Herminda, agradezco muchísimo la intervención. Cuando nosotros escuchamos o vemos, ¿verdad?, todo esto, hay muchas veces reacciones que son inmediatamente como el por qué tenemos que comprender a los asesinos en serie o por qué hay que crear cierta empatía. No es necesariamente crear una empatía, pero sí comprender para que nosotros podamos formar o crear planes preventivos, incluso en nuestros hogares. No necesitamos ser profesionales en temas de criminología o criminalística, sino que con comprender cómo es que todos estos asesinos en serie tienen ciertos puntos en común, nosotros podemos evitar esos puntos, ¿verdad?, en nuestras familias, en nuestros hijos y de ahí tratar de llegar a un punto en el cual se vaya erradicando esta situación. Ok, él decía una parte y yo les mencionaba que les iba a mencionar o les iba a hablar sobre eso. Él en una parte decía, ¿por qué me cuestionan de tener cabezas pues, conmigo, cabezas cortadas? Sí, igual, eso es obtener cabezas en los años 72, 73. Los vikingos tenían cabezas y cortaban cabezas y las andaban y ellos no son criticados. Y entonces él empieza en un juego mental. Les voy a poner solo esa frase y traten de prestar muchísima atención para que ustedes puedan identificar el poder de convencimiento que puede llegar a tener un sociópata o un psicópata. Porque llega un momento en el que, bueno, no les voy a decir qué piensa uno, más bien se los voy a poner solo ese fragmento y me van a decir o me pueden compartir qué pensaron o qué creyeron. Dejemos saber si lo pueden escuchar bien desde la presentación, sino para ver qué hacemos. Okay. Cabezas cortadas que llevaban... Estás sencillamente contemplando una cabeza humana cortada. Tú has visto viejas pinturas que representan vikingos hablando con cabezas cortadas que llevaban metidas en una bolsa de piel. Forma parte de su cultura. Bien, formaban parte de la mía, las que yo conseguí en los años 72 y 73. Resultaba inevitable matar a navajazos y cortarle después el cuello a una joven. Ok, ¿pudieron escucharlo? ¿Se escuchaba o se leía? Sí, ok. No muy nítido. No muy nítido. Sí. Ok, vamos a ver. Lo que dice él, voy a leerles yo un poquito lo que dice. Lo que él viene y dice es lo siguiente, porque quiero leerlo literal. Entonces, él lo que dice es, hablando de cabezas cortadas que llevan metidas en una bolsa de piel, forman parte de su cultura. Bien, entonces las que yo conseguí en el 72 y el 73 formaban parte de mi cultura. Y entonces él viene y pregunta, ¿cuántas veces hemos visto pinturas en las cuales solo se ven cabezas o cuerpos? Entonces, ¿qué tiene de malo que yo esté haciendo esto si igual está reflejado en las pinturas y en la historia? ¿Qué les hace percibir esto? Les hace percibir algo a ustedes, sentimiento interno, porque eso es parte del trabajo cuando uno perfila. Entender qué le puede hacer pensar a uno el asesino serial y cómo, ¿verdad?, se refleja en mí para poder llegar a ser un perfil. ¿Hay algo que les haga pensar? Inmediatamente, es el primer pensamiento con lo que él dice. Lo pueden escribir si no quieren hablar, porque hoy están muy calladitos. Correcto, Que puede ser algo normal, ¿no? O correcto. sea, es... Ujú. Exactamente. Lo que está tratando es de convencer a quien está escuchando de que lo que está haciendo es normal, que no es nada del otro mundo y que por qué se hace tanta bulla, ¿verdad? Si al final es algo que hemos visto en otras situaciones. Y es precisamente lo que hacen los asesinos seriales o las personas con psicopatía, sociopatías. Muy importante saber esto, porque es muy sencillo caer en el juego de manipulación con personas con este tipo de trastornos. Y ahí es donde viene la parte profesional a jugar una clave. Waika dice, está racionalizando su comportamiento y Herminda dice, él presenta una justificación. ¿Ok?
Listo, esa es la parte para el perfil. Vamos a estudiar un poquitito los asesinos seriales para que todos sepamos cuáles son los más conocidos. Hay otros más, estos no son los únicos, ¿verdad? Pero sí, pues en los que ustedes pueden encontrar un poco más de literatura, se han estudiado, incluso hay muchos casos en los que sus cerebros, ¿verdad? Se envían a estudio a Harvard y otras universidades para poder comprender reacciones químicas y otras cosas. Edmund Kemper, que es de quien estamos hablando, aquí tenemos las fotografías reales. A este se les llamaba el asesino de Coetzee o el asesino gigante porque tenía una estatura de más de 2 metros. Nació el 18 de diciembre del 48 y voy a detenerme un segundo. Todo esto que ustedes ven acá es el perfil criminal. Así se arma el perfil criminal. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahora Arminda con lo que iba mencionando, verdad? Y qué es lo que hemos estado tratando de hacer conforme a la conversación. Ya sabemos su alias, su nacimiento, la altura, cómo comenzó, ¿verdad? Desde pequeño con temas o parte animal. Sus primeros asesinatos, que fue en el 64, mató a sus abuelos maternos, luego se fue a un hospital psiquiátrico y de ahí cuando salió y se lo dieron en custodia a su madre, pues cometió el resto de los asesinatos. A los 21 años fue considerado rehabilitado, que es la parte de ir con la madre, y luego tuvo un periodo de asesinatos, que es lo que hablaba Douglas, John Douglas, que había un periodo de asesinatos, ¿verdad? Y no necesariamente eran en el mismo momento, que eso fue en el 72 y el 73. Lo que él hizo fue secuestrar, asesinar y desmembrar estudiantes universitarias, a su madre y a una amiga de su madre. Luego, el modus operandi, tenemos que recogía mujeres en autopistas. Aquí hay un punto importante. Él viene y saca sus gafas de cuando él recogía, ¿verdad? Niños, bueno, niñas o jóvenes en las autopistas. Esto es una forma de decir, esta es mi recompensa, es mi recordatorio. Es mi recordatorio de que yo hice todo esto y que yo lo logré de esa manera. Y ustedes vieron que él, como con gran orgullo, viene y se desacomoda el pelo, ¿verdad? El cabello, como era anteriormente, y se pone las gafas. Entonces ahí es donde vemos que este tipo de personas, de no haber sido atrapadas, muy probablemente siguieran matando y matando y matando el resto de su vida. Luego tenemos el post-mortem, ¿verdad? Que él sí practicaba actos de necrofilia, a menudo desmembraba cuerpos, él admitió sus crímenes, está sentenciado a cadena perpetua y actualmente está cumpliendo prisión está cumpliendo sus años de prisión en la estatal de California en Vacaville. Entonces, eso estamos con Edmund Kemper. Edmund Kemper fue entrevistado por John Douglas. Luego tenemos a Ted Bundy. Ted Bundy, ¿verdad? Es el nombre completo, es Theodore Robert Bundy. Él nació en el 46, muy conocido porque era atractivo y carismático. Incluso en sus juicios, las mujeres iban y ponían rótulos fuera de los juicios defendiéndolo porque tenían muchas enamoradas, entonces no se creía que fuera posible que él hiciera este tipo de cosas y ahí vamos con el encanto del sociópata o el psicópata. Bundy era un estudiante de Derecho y él trabajaba en la política. El periodo criminal de él, vamos de nuevo, los 70, del 74 al 78, y lo que él hacía era acercarse a sus víctimas fingiendo que necesitaba ayuda, como que tenía un brazo enyesado o que le acompañaran a llevar objetos pesados, y de ahí pues empezaba a llevarse a sus víctimas en todo su, ¿verdad? Su círculo para poder trabajar. Lo que hacía era que secuestraba, violaba y asesinaba a las víctimas, a menudo las estrangulaba y luego abusaba de los cuerpos. O sea, él tenía, o los actos que él tenía eran incluso posterior al asesinato de cada una de estas mujeres. Se dice que él pudo haber asesinado al menos 30 mujeres, sin embargo, se cree que es mucho mayor el número. Entonces, cuando nosotros vemos esta foto, ¿verdad? Y después cuando ustedes ven videos y todo, uno dice, pero ¿cómo? E incluso cuando él habla, ya después sí se ve mucho su cinismo, egocentrismo en los videos y demás, que por tiempo no vamos a poner los demás videos, quería pues expandir en uno hoy, pero ustedes ven en sus respuestas y en su forma, hay una entrevista que pueden ver también, que es en el día anterior a su ejecución. Y entonces él dice, pues que esperan que me sienta muy abrumado, no, me siento, hay días mejores, otros días peores, como con una tranquilidad. Entonces es impresionante ver cómo el cerebro funciona en estas cosas. Luego la detención, él fue arrestado varias veces por diferentes delitos, finalmente capturado en el 78. Él decidió defenderse a sí mismo, era una persona súper egocéntrica y narcisista. Él dijo que él se defendía, fue un caso muy mediático, por supuesto no ganó la defensa, fue condenado a muerte en 2 ocasiones y en principio él negó los crímenes, pero antes de la ejecución él confesó algunos detalles. Fue ejecutado en el 89 en Florida, el 24 de enero. Entonces acá tenemos el perfil criminal de Ted Bundy. Ahora tenemos a John Wayne Gacy.
John Wayne Gacy Jr., él nació el 17 de marzo del 42 y este es el conocido o el famoso payaso asesino o asesino del sótano. Él era un empresario voluntario como payaso en eventos infantiles. Entonces veamos y trasladémonos a ese tiempo. Nosotros contratamos un payaso para nuestros hijos y jamás estamos pensando que ese payaso es un asesino serial. Entonces esa era la manera en la que él llegaba y podía acercarse a los adolescentes varones o a los niños varones. Las víctimas confirmadas: asesinó a 33 jóvenes y adolescentes varones. El método traía a las víctimas con promesas de empleo, les pagaba un monto y les decía que pues hicieran esto, hicieran lo otro. Los jóvenes se sentían atraídos, ¿verdad? Porque por su ambiente psicosocial sentían una atracción y decían que sí. Y de ahí pues entonces él se los llevaba y actuaba en su casa, los enterraba en el sótano o en el patio trasero de su casa. Se estima que se encontraron más de 25 cuerpos detrás de la casa de John Wayne Gacy. Ahora, en el juicio, él se declaró no culpable por demencia, pero él igualmente fue encontrado culpable de todos los cargos. Él falleció en el 1980 por la inyección letal. Y aparte de eso, cuando nosotros vemos el aspecto psicosocial, o más bien social, de John Wayne Gacy, se decía que él era súper respetable en la comunidad. Él participaba, ¿verdad?, en todos los eventos comunitarios, y de esta manera se ganaba la confianza de la gente, lo contrataban. Incluso esto le ayudó a evadir por muchísimo tiempo que pudieran encontrar, ¿verdad?, que era él. Fue ejecutado el 10 de mayo del 94 en Illinois. Ahora, vamos a ir al siguiente, Charles Manson, otro de los que entrevistó Douglas. Charles Manson, yo creo que todos lo hemos escuchado en una u otra ocasión, seamos o no seamos apasionados del tema de la criminalística o la criminología. Su nombre completo es Charles Mills Manson. Él nació en el 34 y se le decía el profeta del apocalipsis o el líder de la familia Manson. Manson tuvo una infancia súper marcada por la negligencia, el abandono. Él cuidaba de él mismo, él hacía todo, ¿verdad? Incluso muchas veces pasaron algún tipo de negligencias con respecto a él mismo, como cortarse, quemarse y otras cosas, porque él básicamente se crió solo. Luego la creación de la familia Manson, y ahí es donde vamos viendo, si él se crió solo y tenía ciertos temas de soledad, lo que él buscó fue crear una familia, ¿verdad? Y ahí empezó a reclutar personas para crear la familia Manson. Él fundó el culto llamado Familia Manson en los 60 y ahí lo que hizo fue empezar a traer jóvenes. Y aparte de eso, que fueran vulnerables, jóvenes que hubieran tenido situaciones similares a las de él o jóvenes a los que pudiera abordar muy fácilmente. Luego empezaba a ejercer un control extremo de los seguidores con una manipulación mental. Y de hecho, en las entrevistas que se ven con Manson, él dice, bueno, pero yo no hice nada, ellos fueron quienes los hicieron, yo no los obligué. Entonces, cuando vemos ese tipo de reacción, vamos a ir entendiendo, de nuevo con mucho detalle, que ellos no tienen ningún tipo de sentimiento de culpa o de un arrepentimiento de lo que fue hecho, sino que culpan a los demás. Fue condenado por conspiración para cometer asesinato y recibió la pena de muerte. Y bueno, después tuvo la abolición de la pena, o fue conmutado a cadena perpetua, pero tuvo también abolición de la pena de muerte por un cambio legal en California. Manson pasó pues su vida en la cárcel, nunca se arrepintió de sus crímenes y falleció el 19 de noviembre del 2017, que fue reciente, en un hospital de California relacionado a problemas de salud. Luego tenemos el asesino del Zodiaco. Tenemos esta foto acá porque no sabemos quién es el asesino del Zodiaco aún. Está bajo especulación y este es un caso que a mí me genera bastante curiosidad en lo personal porque es demasiado perspicaz y demasiado ágil. Cómo es que al día de hoy, ¿verdad?, con tanta tecnología, cómo él pudo lograr siempre escapar. El periodo de actividad fue entre los 60 y los 70. La zona de operación estaba más o menos en San Francisco, California. Las víctimas que se le confirmaron, o bueno, se le atribuyen, son 5 asesinatos que él mismo dijo en las cartas, ¿verdad? Que cómo los había hecho, cuándo los había hecho, porque él se comunicaba con la policía por medio de cartas y criptogramas. Entonces él incluso enviaba cosas a los periódicos locales, les daba todas las pistas y entonces cuando la policía, mientras descubría de qué se trataba la pista y llegaba a esa pista, ya él se había movido del lugar.
Entonces siempre pasó burlándose de la policía, de los periódicos, y de ahí vemos que hay ciertos testimonios o ciertos sobrevivientes que dicen que fueron atacados por una persona con un disfraz con el modus operandi que él tenía. Además de eso, pues no se logró realmente encontrar o atrapar. Han habido muchas especulaciones y teorías sobre la identidad del asesino del Zodiaco, y hay muchísimos criptogramas que siguen sin resolver al día de hoy. Que hay algunos de ellos que el asesino del Zodiaco envió y las fuerzas especiales de la parte del FBI no han podido determinar qué quiere decir o qué quiso decir. Las investigaciones en curso, bueno, pues aunque han pasado décadas, en Estados Unidos este tipo de crímenes no tiene una fecha acá en Costa Rica sí prescribe, por ejemplo, en muchos países también prescribe, en Estados Unidos no, entonces sí hay como investigaciones en pie que están tratando de descubrir quién es el asesino del Zodiaco como tal. Luego tenemos acá a 3 más. Uno de ellos es Jeffrey Dahmer, que yo me imagino que tal vez porque hace como un par de años, creo, o un año, fue super boom la serie de Jeffrey Dahmer. Súper impresionante, ¿verdad? Lo que hacía. Él era conocido como el caníbal de Milwaukee, y él lo que hizo fue desmembrar y asesinar al menos 17 hombres y niños, que incluso hay sobrevivientes de esta parte, y uno de ellos es de un grupo musical, de Blondie creo que es. Entonces de ahí podemos ver cómo es que el modus operandi se mantiene a través del tiempo. Y Dahmer fue asesinado en el 94 por otro recluso, porque él tenía todos estos perfiles, son muy egocéntricos, pero él era especialmente egocéntrico y narcisista. Entonces habían situaciones que se daban con los reclusos, y bueno, pues de ahí se supone, o hay teorías de cómo fue que se asesinó o el por qué fue que se asesinó. Su caso sigue siendo de los más impactantes y perturbadores en la historia criminal. Tenemos a Richard Ramírez, que él fueron 13 asesinatos, y lo que él hacía era vigilar, ¿verdad?, a las víctimas, y lo que hacía eran asaltos brutales, entraba, las violaba y las mataba en todo el área de Los Ángeles y San Francisco. Y Dorotea Puente, que cuando vemos uno dice, bueno, pues no creo que ella haya podido hacer este tipo de cosas, pero pues sí. Entonces es ahí donde venimos en los planes preventivos, ¿verdad? Ella lo que hacía era operar un hogar de ancianos y personas discapacitadas, y de ahí lo que trataba era robar todos los beneficios que estas personas discapacitadas tenían, y fueron aproximadamente 9. Luego las mataba, las reportaba como que habían fallecido por temas de salud, que habían fallecido por otras situaciones, los iba enterrando, y así es como ella forma parte de los asesinos seriales más conocidos. Y John Douglas dice, y aquí me voy a, creo que fue Ismael, si mi memoria no me falla, no creo que exista el mal, que estas personas nazcan con un gen de la maldad o una especie de gen asesino. Creo que estas personas se hacen malvadas y son llevadas a hacer estos crímenes que ciertamente son malignos. Entonces, con esto les traigo el pensamiento de John Douglas, excelente orador y excelente escucharlo. Es un placer escuchar cosas con respecto al perfilamiento de él, y pues nos deja para analizar si realmente nosotros como sociedad podríamos evitar o podríamos buscar una prevención activa de este tipo de cosas, o si no. Un gran tema para preguntarse y traer algunas respuestas. Herminda nos dice, hay algunos sociópatas aprovechando su imagen muy atractivos, y otros por considerarse que tienen mala imagen, también porque rechazan a las personas. Correcto. Se van totalmente a los extremos. O porque no, esa persona, como diría uno, a lo buen tico, no sé si en los demás países se dice, pero no, pobrecita esa persona, es muy tímida.